Hola, bienvenidas a Celebremos la Recuperación de la Codependencia Promesa 10. Muchas veces nosotras nos hemos preguntado por qué me involucré con él cuando hemos estado en una relación de codependencia y llega ese momento de frustración, de depresión, de dificultad. Esta pregunta surge en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Por qué me involucré con él? ¿Por qué lo conocí? ¿Por qué accedí? ¿Por qué no me di cuenta de su verdadera personalidad al principio? Y bueno, a pesar de que en estos momentos difíciles nos preguntemos a nosotras mismas esto, la realidad es que hoy, a través de la maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas y de ir aprendiendo a conocernos durante este proceso de recuperación, ya hemos asumido esa responsabilidad, uno, de nuestro carácter y dos, de nuestras decisiones. La respuesta es porque así lo decidí. Recordemos la definición de Robin Norwood. Un codependiente es alguien que ha desarrollado patrones insanos de relacionarse con otros como resultado de haberse relacionado de manera cercana a un alcohólico. No dice quién era esta figura alcohólica, una pareja, un padre o una madre, no tiene que ser alguien en masculino, a una persona que ha sido adicta, ¿no? Los síntomas que se desarrollan intrapsíquicos primarios son baja autoestima, la necesidad de ser necesitado, una fuerte urgencia de cambiar y controlar a otros y la voluntad de sufrir. Y yo quisiera agregarle a esto la voluntad de sufrir por las razones equivocadas. Sabemos que como cristianas necesitamos estar dispuestas a sufrir, a llevar esa cruz que el Señor pone en nosotras. Sin embargo, cuando estamos en una relación codependiente, a veces esa voluntad de sufrir es por una idolatría, por algo completamente erróneo, lo cual nos destruye y también ofende a nuestro Señor. Entonces, esa es la causa, amadas hermanas, nuestras debilidades personales de carácter. No es la mala suerte, el destino, una maldición o hechicería. Es una atracción inconsciente que nos posiciona en una relación familiar. Es decir, yo me siento atraída a aquella persona que repite mis sensaciones, mis experiencias infantiles, por más dolorosas que éstas hayan llegado a ser. Me siento atraída, eh, me siento cercana a aquella persona con la que me he estado sintiendo igual que cuando era chiquita, ¿no? Déjenme corregir aquí. Inconsciente. Muy bien. Entonces, es por esa razón que en esa situación de cautividad, el Señor nos dice precisamente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad. Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas de por qué, cómo es que llegué aquí, cómo es que estoy, el Señor contesta, el Señor revela, y es en esa verdad, en ese abrir de ojos, en ese alumbramiento de nuestro entendimiento, es que nosotros recibimos esa libertad espiritual que anhelamos, por supuesto, porque es algo que nuestra alma anhela, esa salida, pero el proceso continúa. Empieza en un momento de rendición, en un momento de búsqueda genuina del Señor. Sin embargo, como esto es algo que ha formado nuestra personalidad y nuestro carácter, va a requerir un cambio, un trabajo, un esfuerzo continuo. ¿Por qué? Porque la vida sigue y nuestras relaciones también. Y es por eso que a lo largo de este proceso
necesitamos estar alertas a la guía de Dios. Dios nos da de su guía para enfrentar esa continuidad en la vida. Nuestro carácter y nuestras relaciones se van a ir transformando después de ese despertar espiritual inicial en la medida en que nos permitamos ser guiadas por el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos involucramos en esta relación es porque es lo que conocemos. Nosotros repetimos lo que aprendimos, repetimos el comportamiento, el pecado aprendido. Nosotros queremos salir de una relación frustrada, nosotros queremos cambiar de estilo de vida, entonces necesitamos aprender algo diferente. No podemos esperar diferentes resultados haciendo lo mismo. Esa es una de las grandes frases de Albert Einstein. Entonces es Dios el que nos guía hacia esa diferencia. Como mujeres en recuperación de la codependencia, experimentamos un nivel mayor de libertad cada vez que dejamos de creer, uno, en los miedos y dos, las culpas, para creer en Dios y en su voluntad para nuestras vidas. Nosotras, como ya nos estamos conociendo muy bien, sabemos ahora sí que de cuál es nuestra debilidad. Tendemos más a paralizarnos por el miedo, la ansiedad y todo lo que conlleva, o bien por las culpas, la tristeza, la depresión, la sensación de abandono. Puede que tengamos las dos en igual medida, pero generalmente nos sentimos más acogidas por alguna de las dos. Bueno, si nosotros queremos seguir experimentando libertad y crecimiento, es importante que dejemos de familiarizarnos con ellas, el miedo, la culpa. ¿Por qué? Porque necesitamos creer en otras cosas, creer en la voluntad de Dios para nuestras vidas, en sus promesas, en lo que Él ya hizo en la cruz por nosotras. Y vamos a demostrar la rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios cada vez que depositamos nuestra confianza en Él para recibir esa dirección sobre las relaciones específicamente. ¿Qué me toca hacer en esta situación, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué debo de hablar? ¿Qué debo de decir? ¿Cuáles son las palabras precisas, sabias? ¿Cuál es el momento indicado? Etcétera. Conforme nosotros enfrentamos la vida, conforme nosotros nos relacionamos, es que vamos a demostrar ese cambio, esa libertad, pasar de la codependencia al amor genuino. Por eso es que la promesa 11 se lee tal cual. Tengo la confianza de recibir la guía de mi poder superior, que en este caso sabemos que es Jesús, y llego a creer en mis propias capacidades porque Él me las da. Él me capacita, Él me equipa, Él me instruye, etcétera. Ya lo hemos ido repasando a lo largo de las promesas. Esta es la promesa 11 tal cual. Confío en que recibiré la guía de mi poder superior. Entonces, ¿cómo puedo recibir esa guía? ¿Cómo puedo recibir esa dirección si me siento atrapada? Sí, ya experimenté la libertad, pero aún siento que hay cosas que no me dejan disfrutar o que no me dejan realmente sentirme plena. Bueno, la respuesta más sencilla que nosotros leemos a lo largo de las escrituras es conociéndole. La mejor manera de recibir su guía es conociéndole. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos relacionamos con alguien, cuando le conocemos genuinamente, no en apariencia, sino en intimidad, podemos identificar lo que para esa persona es importante, sus valores, sus prioridades, sus desagrados,
etcétera. Es lo mismo con el Señor. Nosotros, al conocerle, es que podemos de manera lógica recibir su guía. Si nosotros conocemos los valores de Dios y empezamos a diferenciar entre los valores del hombre y los valores de Dios, automáticamente nuestro corazón le va conociendo y se va inclinando hacia su voluntad. Por supuesto, si es nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra disposición a agradarle. Es ahí donde nosotros empezamos a crecer. Y la Biblia nos explica en un área del profeta Jeremías, los capítulos 7, 8, 9, cómo el pueblo de Dios, después de haber recibido tanta bendición, después de haber recibido tanta abundancia de parte del Señor, lo desconoce. Ellos caen en una situación bien fuerte de idolatría, de codicia, de inmoralidad, de rebelión. Jeremías habla varias veces de la rebelión del pueblo de Dios. Y el Señor en su cansancio dice las siguientes palabras: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, la bendición de Dios ya había sido clara entre el pueblo. Ellos ya habían adquirido sabiduría, habían adquirido poder y había abundancia en ellos, pero se alejaron. Dice la palabra que desconocieron al Señor. Es como cuando no te interesa, no escuchas y no te importa lo que una persona piensa, la desconoces, te alejas completamente y sus deseos, sus aspiraciones no son relevantes para ti. Es lo mismo. El Señor, en su indignación, en su dolor por ver el pecado del pueblo, la cautividad del pueblo, dice esto: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Evidentemente el pueblo estaba en tal cautividad de pecado que el Señor les tiene que decir, o sea, conóceme de quién eres hijo. Yo no hago esas cosas, yo no divido por codicia, yo no mato por codicia, la inmoralidad en la que estás viviendo, o sea, ¿qué te está pasando? Lo que yo quiero es que actúes en misericordia, actúes con sobriedad, con juicio, con un sano juicio. Y por supuesto justicia, ¿no? La justicia del Señor, el amor santo que tiene Él. Dice Jehová, termina esta porción de la escritura. Y es impresionante porque el Señor expresa aquí, no importa los valores de este mundo, o sea, que en la actualidad, ya sea ahorita o en la época de Jeremías, la gente, el mundo valora eso, ¿no? Te respetas si conoces algo, si tienes poder o si tienes dinero, si tienes algo. Sin embargo, él dice, no es así. La prioridad es que tú me conozcas a mí, porque depende de que tú me conozcas, que tú vas a tener una pauta a seguir, algo fijo, algo estable, principios estables de comportamiento con tus hermanos, entre tu comunidad, entre tu familia, entre tu iglesia. Entiéndeme, conóceme, dice el Señor. Yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y es por esta razón que nosotros nos preguntamos, bueno, ok, si es tan importante para mi vida y para obtener el cambio en mis relaciones, conocer a Dios, si es tan importante para salir de la cautividad y permanecer en libertad, como siempre lo ha dicho Jesús, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo conozco a Dios? O sea, ya voy a la iglesia o ya canto unos coritos, ¿no? O sea, ¿cómo conocemos a Dios?
La realidad es que conocer a Dios es como conocer y relacionarte con cualquier otra persona. Es importante pasar tiempo con Él, pasar tiempo a solas con el Señor en la oración, escuchándole. Siempre que alguien acude en busca de una palabra, en busca de un consejo, en busca de ayuda, mi primera pregunta es, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué escuchas? Bueno, ¿cómo lo escucho? ¿Qué te dice su palabra? Nosotros escuchamos a Dios, nosotros oramos a Dios no como un monólogo. Señor, dame, Señor esto, Señor el otro, Señor. No, platicamos y escuchamos. Es una conversación, es una conversación. A lo mejor no vamos a escuchar audiblemente su voz, no todos tenemos esa experiencia o no la hemos tenido hasta hoy. Sin embargo, le podemos escuchar a través de la lectura de su preciosa palabra, a través de la enseñanza que Él da a otros para nuestra edificación y meditando en lo que Él hace, en lo que ya hizo, observando a nuestro alrededor. Esa es la manera como conocemos a Dios, pasando tiempo con Él, escuchándole y meditando en Él. Cuando conocemos a Dios, observamos sus obras, su poder, su amor, su grandeza, en los testimonios de lo que Él hace en otras personas, cuando Él interviene de manera imposible, cuando la situación no tenía salida, cuando era como un callejón sin salida, interviene el Señor y vemos algo sobrenatural, le podemos respetar. O sea, hay un momento en nuestro caminar en que desarrollamos ese respeto por Dios y consideramos que sus dichos y sus opiniones, híjoles, ahora sí, tienen un sentido. Ahora entiendo, ahora veo por qué el Señor me decía esto a mí, ¿sí? Cuando llegamos a ese respeto y nos ubicamos en nuestra realidad y comprendemos que Dios excede nuestras limitaciones mentales, nosotros podemos descansar en esa solidez. Entendemos que sus opiniones, sus dichos tienen propósito y siempre van a estar fundamentados en lo que acabamos de leer, en su juicio, en su justicia y en su misericordia. No podemos percibir a un Dios como a nosotros mismos, con los valores que nosotros hemos establecido en ese sistema mundial. No, el Señor tiene su juicio, su justicia, su misericordia. Él es el que establece estos patrones de comportamiento para poder edificar nuestra vida nueva, para poder mantenernos en la libertad de la cautividad en la que nosotros mismas hemos caído. Entonces así conocemos a Dios, hermanas, y así es como nos mantenemos libres, o sea, caminando poco a poco, enfrentando una situación tras otra. No hay atajos, algo que siempre les digo es, no hay atajos y a veces el Señor nos va a hablar claramente. A veces no tiene que hablarnos ahorita en la situación porque ya nos ha hablado, ya nos lo ha dicho. Simplemente necesitamos seguir, simplemente necesitamos recibir el consejo, recibir la guía y actuar en consecuencia. O sea, Dios nos va a dar de su guía para enfrentar la vida todo el tiempo. Es por eso que nuestro carácter y nuestras relaciones deben ser un tema constante en nuestro tiempo a solas con Dios, porque si estamos saliendo de una cautividad es porque nuestro carácter nos llevó ahí. Entonces, si queremos salir de ella, si queremos mantenernos en el caminar del Espíritu, en esa libertad, somos nosotras las que necesitamos estar en ese altar, en ese constante buscar del Señor para que ese cambio suceda en nosotras. Y aquí quiero hacer resaltar la guía que el Señor nos da.
para ver ese cambio en nuestras relaciones, no es para manipular y controlar al otro, ni atacarlo con la palabra, es para que nosotras cambiemos a través de la situación, para que nosotras seamos refinadas a través de la situación. Muchas veces tomamos fuera de contexto la palabra de Jesús que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeres a esta montaña, muévete, la montaña se movería, ¿verdad? Y nuestras oraciones se llenan de quita, llévate, eh, aleja, o sea, hay muchas oraciones en las que nosotros pedimos que el obstáculo se quite. Sin embargo, conforme maduramos en este caminar y observamos la vida misma, el ejemplo de Jesucristo, es importante modificar nuestra percepción de la situación y empezar a orar así: Señor, ayúdame a escalar esa montaña. O sea, no la quites de mí. Ayúdame a escalarla, ayúdame a superar, ayúdame a dejar de ser atraída por esta situación. Ayúdame a dejar esa tentación, ayúdame a salir, enséñame la salida, ¿no? Entonces el objeto de nuestro cambio es nuestro carácter, es nuestra personalidad. Ya no es la otra persona, el enemigo, somos nosotros los que necesitamos estar sujetas al poder del Espíritu Santo. Entonces, en esa medida en que nos acercamos a Dios y rendimos nuestro dolor, frustración y enojo, que son las emociones más sobresalientes cuando estamos conviviendo con un adicto, con alguien que tiene un control, una dificultad, un trastorno con su control del impulso, con alguien agresivo, Él nos va a dar de su sanidad. Mientras más rendimos ese dolor, Él nos da de su sanidad. Mientras más rendimos esa frustración con Él nos da de su voz. Él nos da de su dominio propio para poder actuar. Hermanas, el Señor sana en verdad. Sana nuestra alma, aunque nuestro corazón esté destrozado, hecho pedazos, humillado, desechado. Él lo levanta. O sea, Él es el especialista en eso. Él nos ayuda a perdonar de tal manera que pueda volver a surgir amor en medio de todo. Es un amor genuino, no una codependencia, una dependencia, no algo enfermizo, obsesivo, no. Esa es una imitación del genuino amor de Dios. Un amor que no busca algo a cambio. Un amor que se fundamenta en Dios, no en lo que me pueda dar o quitar el hombre. Entonces, es en este conocer íntimamente a Dios donde esa guía se presta, esa guía se escucha, donde escuchamos la voz de Dios para regir nuestras vidas. Y quiero mostrarles el esquema que usamos la clase pasada de la dependencia al amor. Ya cuando llegamos nosotros a este conocimiento íntimo del Señor, es que podemos amar, es que podemos dar, es que podemos compartir de lo que ya hemos recibido de parte del Señor. Es por eso que es tan importante conocer a Dios si es que queremos una vida libre. Es tan relevante que dependamos de Él para poder experimentar la humanidad como Él la ideó en un principio, como Él la imaginó. Amén. Ya no estamos en una soberbia de que me creo autosuficiente, ya no estamos en una humillación de que, oh, dependo del valor de otro, no. Estamos ubicadas donde es, dependiendo de Dios para amar su creación, aceptando a la gente como es. Amén. Entonces nuestro carácter deja de ser una fuerza inconsciente que nos guía a involucrarnos con personas adictas, agresivas, necias, destructivas, porque nuestro carácter está bajo
la vista del Señor. Cuando nosotros venimos en oración, el Señor mismo nos va a indicar, hey, ¿sabes qué? No estás perdonando, hey, estás almacenando amargura, envidia, hey, esta situación, sea un poco más sensible, sea un poco más generosa, o, ¿sabes qué? No confíes. O sea, dependiendo de la situación, el Señor nos va a guiar. Ya no va a ser el carácter, una fuerza inconsciente que nos haga caer en el pecado. O sea, al contrario, ese carácter, esa debilidad va a estar sujeta a la gracia y al poder de Dios, como lo veíamos la vez pasada. Es en esa debilidad donde el poder de Dios se va a manifestar. Si nosotros tenemos esa debilidad descubierta a los ojos del Señor, si esa debilidad sigue en negación, si esa debilidad seguimos sin entregarla al Señor y culpando a los demás, pues vamos a volver a repetir ese comportamiento destructivo. Dios en esa intimidad nos va a llenar, nos va a llenar. Él es un dador de recursos. Él es el que nos otorga autoridad. Él es el que nos da la serenidad, el valor, la sabiduría, el amor que sobrepasa multitud de faltas. Ese amor que cubre multitud de faltas. Él es la fuente. Cuando Dios pone delante nuestro las situaciones desde su perspectiva, en transparencia, nosotros elegimos permanecer en el error o seguir creciendo. Esa es la libertad que Él nos da. Y ahí es donde crecemos. Ahí, si nosotros elegimos morir al pasado, al miedo, a la culpa, y depositamos esa confianza, es donde nuestra fe crece. Es donde nuestra fe crece. Cuando nosotros escuchamos la guía del Señor y actuamos en consecuencia, cuando creemos en lo que Él ya nos dio, cuando creemos que somos ovejas de su rebaño. Jeremías lo dijo hace muchos años, ¿no? El Señor dice que le conozcas, que hagas lo que Él quiere. Jesús lo dijo en otras palabras y lo expresó así en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, la importancia de conocer a Dios. Las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y más adelantito, en el versículo 27 dice, mis ovejas, por supuesto, las que me conocen, oyen mi voz, oyen mi guía, oyen mi dirección, conocen mis valores, conocen mis prioridades y yo las conozco y me siguen. O sea, aquí lo confirma. Me oyen y me siguen. No me oyen y se hacen como que, como que no me escucharon, ¿no? Me siguen. Hermanas, queremos ver un cambio, necesitamos seguir la guía, no solo escucharla, seguirla. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Salvación, libertad, restauración, sanidad. El Señor está guiándonos. Sigamos su voz. Sigamos su voz porque ahí es donde estamos guardadas en su mano, ¿no? Dice, nadie las arrebatará. Nadie. Esa es nuestra certeza, es nuestra convicción y es nuestra esperanza. Vamos a terminar con una oración, que el Señor nos mantenga en el hueco de su mano. Bendito Señor Jesús. Gracias te damos por esta preciosa promesa. Sabemos que hay muchas más áreas de tu palabra donde tú confirmas que nos guiarás, donde tú confirmas que nos mostrarás el camino por el cual debemos de andar, a veces usando ángeles, a veces usando otras cosas, sueños, profecía, etcétera. Tú nos guías, tú nos hablas,
tú nos hablas, tú nos susurras, tú nos muestras, tú nos revelas y gracias porque es un privilegio escucharte directamente a ti, Señor, porque es un privilegio tener una relación contigo, Señor, te damos gracias. Yo te pido que nos llenes de esa valentía, de esa fe para poder dar el paso, para poder seguir esa guía que tú ya nos has estado dando, Señor. Sabemos que hablar de esto es más sencillo que actuarlo. Sabemos que a veces los obstáculos parecen bastante intimidantes, Señor, para nosotras, pero es en ti, Señor, en tus fuerzas y no en nuestras fuerzas, en tu poder, en tu gracia, en tu amor, que nosotros podemos caminar en fe, Señor, escuchándote a ti, siguiéndote a ti. Te pido bendición, protección, Señor, y agudeza espiritual para cada una de mis hermanas para escuchar tu voz con relación al carácter propio, a la personalidad, a las relaciones, Señor, que hemos puesto delante de ti a lo largo de este curso y que nos ayudes a crecer, ayúdanos a ver tu mano de poder en cada una de nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestra maternidad, Señor, en nuestra familia de origen como hijas, como hermanas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos, tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el poder, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la próxima y la última. Los espero el próximo martes. En nombre de Jesús. Bye, bye.